Muy buenas tardes, es un gusto saludarles en esta nueva sesión de Entre Campo y Campo, Arte más Agroecología, el seminario que estamos organizando entre el Centro Nacional de las Artes, el programa ACT, el Taller de la Colmena de la Facultad de Artes y Diseño. Es nuestra octava sesión pública en el cuarto eje, el de comunidad. El martes pasado tuvimos la primera parte de esta mesa que se ha dividido en dos. Hoy tenemos la segunda parte con 3 participaciones. Vamos a cederle la palabra a Eugenio para que lleve esta parte de la sesión y sin más preámbulo vamos a continuar con pues el proceso que llevábamos desde la mesa pasada. Entonces, sean muy bienvenidos y Eugenio, Muchas pues gracias. gracias. Gracias, Alejandro. Bienvenidas, bienvenidos. Pues hoy tenemos una mesa redonda muy interesante en torno al tema de comunidad. Tenemos realmente invitados cuya naturaleza en general es bastante transdisciplinaria, si es que el adjetivo puede aplicarse, porque bueno, pues tenemos puntos de vista desde disciplinas muy diferentes que hoy trataremos de conjugar. Y bueno, pues abrimos entonces la conversación con la participación de Gema Argüello. Voy a presentarla brevemente. Ella tendrá, al igual que el resto de participantes, aproximadamente entre 10 y 15 minutos. Y bueno, pues Gema Argüello es curadora e investigadora, doctora por la Universidad Autónoma de Barcelona. Principalmente trabaja con prácticas artísticas participativas y sociales en el espacio público con arte y tecnología, así como los entrecruces entre arte, educación y nuevas formas colectivas y comunitarias de aproximación al patrimonio. Actualmente es profesora y secretaria académica del Colegio de Filosofía de la UNAM y está realizando una investigación sobre la instrucción como dispositivo de mediación para comprender los cruces que se dan entre prácticas participativas, pedagógicas y tecnológicas desde la década de los 70, así como una investigación curatorial sobre arte y militancia política en la generación de los grupos en México y artistas y colectivos en Estados Unidos y Centroamérica. Es miembro del colectivo de investigación y producción Arte más Ciencia y del seminario Despatriarcalizar el Archivo. Ha realizado curadurías para diversos museos y espacios culturales. Actualmente es co-curadora del programa de arte participativo y colaborativo Otres, Todes, Nosotres en el Laboratorio de Arte Alameda. Es Social Media Manager y Chief del Feminist Caucus de la American Society for Aesthetics y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Bienvenida, Gema, nos da muchísimo gusto tenerte hoy aquí con nosotros. Adelante. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Eugenio y Alecos, que digamos una invitación sorpresiva porque, creo que aquí más que nada, digamos, aportaré como una perspectiva o una perspectiva crítica de la aproximación que ha tenido a distintos grupos y comunidades, más que propiamente, y tratar como de pensar cuál sería la manera de articularlo dentro de las prácticas de arte y agroecología, ¿no? Les voy a compartir, venís una presentación, es más textual, pero justo como para tener el pretexto de pensar y repensar el concepto de comunidad y cómo es que lo estamos entendiendo. Aquí está. Ok, buena parte de mi práctica, digamos, curatorial en los últimos 2, 3 años ha estado enfocada en tratar de ser un agente mediador entre, digamos, artistas, colectivos, artistas y que trabajan o que están interesados en proyectos de investigación artística que tienen un vínculo importante con prácticas que se acercan o que están vinculadas con distintos grupos y comunidades. De ahí, bueno, nació la invitación de curar este proyecto por un año. Pues ya, bueno, que digamos, estamos como todavía en proceso de que se inaugure una exposición en sala, pero que fue un proyecto de un año en distintos lugares alrededor de la Alameda y con distintos grupos y algunas comunidades.
que rodean el laboratorio Herta Alameda, ¿no? Y que están, digamos, muy vinculados a la historia reciente de esa zona de la Ciudad de México. Este programa, bueno, lo procuré con Dante Ayala y, digamos, lo dividimos en tres ciclos, uno sobre ecosistemas urbanos, otro sobre economías invisibles y otro pensado en la perspectiva de género. Creo que algo que fue muy importante de este programa es que nos permitió, o a lo menos a mí me permitió, pensar más allá del discurso mainstream de las prácticas participativas que entienden o que dan por sentado un concepto de comunidad que está muy vinculado con un discurso de lo que es políticamente correcto pensar de una comunidad y cómo aproximarse a una comunidad o siquiera pensar un grupo como comunidad cuando no es necesariamente una comunidad, ¿no? Y tiene mucho que ver con también mi origen como de formación original como socióloga, que de alguna manera me ha permitido también pensar que no, digamos, que cualquier concepto, cualquier aproximación a algo, a un grupo que creemos como comunidad, no puede ser dado por sentado. Esta es, bueno, una imagen de una de los proyectos de Tres Collective, de Ilana Bolving y Rodrigo Viñas, en el que, digamos, pensamos los ecosistemas urbanos justo a través de la gente y de cómo hay un sector de la población importante que es discriminado, que está, digamos, que es el personal de limpia de la Ciudad de México, al cual le quisieron rendir un homenaje y darles voz, porque prácticamente es un sector de la población que no tiene voz, el cual lo tratamos de una manera pues, discriminatoria en muchos sentidos, y que, bueno, se encargan de mantener la ciudad limpia y tratando de solucionarnos buena parte del problema, y que de hecho ahora en la pandemia, pues bueno, se ha visto que es uno de los sectores fundamentales para el funcionamiento de una ciudad. Creo que para mí es muy importante justo pensar estas prácticas de agroecología y cualquier, digamos, en realidad cualquier tipo de práctica que esté pensada ya sea alrededor de la naturaleza o de los problemas ambientales desde lo social. Creo que de pronto cometemos el error de pensar de manera aislada los proyectos o, digamos, o todos los procesos agroecológicos y cualquier tipo de proceso colaborativo sin tomar en cuenta que digamos, lo fundamental también somos los seres humanos en tanto que somos agentes que estamos, digamos, interactuando constantemente entre nosotros y con la naturaleza. Entonces quería partir con esta cita de Fernando García Dori, que bueno, seguramente todos conocen, el artista como agroecólogo, en el que nos dice que en su investigación de formas de artes colaborativas, que digo, me parece interesante que justo tome el concepto de arte colaborativo y no arte comunitario, porque es muy problemático, desde una perspectiva que intenta resolver una pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros ejecutamos el biopoder desde un sector primario en el que el trabajo afectivo está directamente vinculado al control y manejo de los recursos naturales y la satisfacción de las necesidades básicas? Y entender la comida como una herramienta de cambio social. Creo que me parece bien interesante la perspectiva de García Dori porque justo no excluye el factor humano y creo que lo coloca como un lugar fundamental y que creo que tiene que ser recolocado fundamentalmente desde una perspectiva crítica, desde no solamente el discurso agroecológico, sino también desde el discurso, por ejemplo, del antropoceno, que, digamos, ha estado luchando contra la perspectiva humanista, pero creo que de alguna manera nos forza a repensar, ¿no?, el ser humano dentro del papel que tenemos no solamente en los ecosistemas, sino también en el manejo de los recursos, sobre los cuales también nosotros, digamos, depende nuestra vida, no solamente como individuos, sino como especie. Otro proyecto que también quería arrancar con esa cita, que es de Ryan Tinney, que se llama The Art and Agroecology Project, The AgroArt, en los Estados Unidos, que también está pensando de alguna manera las prácticas, digamos, creativas vinculadas a la tierra, material, culturales y espirituales, en las intersecciones de digamos, la justicia ambiental, el agrarismo negro y la especificidad cultural.
Me parece un proyecto que es interesante justo en el sentido de que también aborda una perspectiva interseccional en términos de este tipo de proyectos, o sea que no solamente podemos pensar el problema agrícola o los problemas ambientales desde lo natural, sino también desde la especificidad cultural y los problemas que tenemos de género, raza, etnicidad, que de alguna manera están ahí puestos sobre la mesa y que de pronto se nos escapan. Y ha sido, creo que una reflexión importante como curadora a posteriori, digamos, de los proyectos, en términos no solamente de los éxitos, sino también de los fracasos y de por qué de pronto hay proyectos que no funcionan como quisiéramos o que no logran justo llegar a los resultados que esperábamos, ¿no? Porque de pronto sí falta ese reconocimiento de las complejidades de un grupo social, ¿no? Y por eso, dentro de esas complejidades, creo que es importante pensar la comunidad siempre en función de un territorio, ¿no? Y la agroecología en relación a la comunidad y al territorio. O sea, creo que pensar la comunidad de manera abstracta es poco útil, ¿no? Si no la pensamos justo en el territorio en el cual está inserta y las problemáticas y en las relaciones tanto de clase, género, raciales, étnicas, etcétera, y de discriminación, o digamos las relaciones de poder que se establecen en un territorio y cómo la comunidad juega un papel importante, ya sea como resistencia, como sometimiento, digamos, en términos de dominación, o hasta también ejercicios del poder, ¿no? Y creo que por eso la definición de David Ellen y la aproximación del territorio, que es un poco, pronto siento que es un poco superficial, pero creo que de alguna manera tiene sentido cuando nos habla del territorio no solamente desde el ámbito cultural, sino también como desde el ámbito político. O sea, un territorio es un logro político tanto para quien ejerce el poder como para quien lo resiste, ¿no? Y en ese juego de ejercicio y resistencia del poder, pues bueno, va a cumplir un papel, ¿no? Los grupos y las comunidades. Y en ese sentido creo que es importante y creo que, digamos, también en un proceso reflexivo como curadora de este tipo de prácticas, me ha permitido, por un lado, reconocer las complejidades del territorio, específicamente el territorio urbano. En territorios rurales también he estado, digamos, pero implican otro tipo de problemáticas, al menos en el país. Y creo que de entrada, y reconozco, digamos, también en un ejercicio autocrítico, que en un inicio también, digamos, aposté por una especie de ideal, ¿no? Como una noción de comunidad ideal, más que una noción de comunidad real, que en la interacción constante, pues bueno, te das cuenta que ese ideal realmente no encaja con lo que realmente está sucediendo y con los intereses específicos de las personas que pertenecen a esas comunidades. Entonces creo que me parece muy interesante cómo lo plantea Adelanti como la comunidad como experiencia, pero también como una interpretación de esa experiencia. Y en ese ejercicio interpretativo, justo en la interacción, en la experiencia con los otros, pues ahí encontramos justo los límites de esos ideales que tenemos de entrada cuando nosotros nos acercamos a una comunidad, ¿no? Hay distintas concepciones de comunidades. Y creo que uno de los errores que normalmente cometemos es partir de perspectivas que son sumamente identitarias, o sea, pensar la comunidad como una búsqueda de permanencia y construcción cultural de la identidad, porque hay, digamos, hay poca reflexión sobre qué es lo que entendemos por una identidad. Entendemos las identidades como fijas, como identidades no cambiantes. Entonces partimos de una noción de comunidad que no cambia, ¿no? Y esta, digamos, la noción o una aproximación identitaria a una comunidad puede ser muy riesgosa, porque parte de presupuestos y prejuicios que impiden justo desarrollar una aproximación o aproximarse a ellas, o quizás no solamente aproximarse, sino responder a sus necesidades. Porque lo que es cierto es que desde mi experiencia, digamos, en este tipo de prácticas participativas y colaborativas, hay que tener también mucha conciencia de que uno parte desde una posición externa, desde una posición también de poder,
en la cual puedes partir de prejuicios que pueden ser muy dañinos, ¿no? Justo para la comunidad. Hay que también ser muy críticos, ¿no? Y poco naïves, ¿no? De pronto, partimos justo lo que les comentaba, de esta posición como de ser políticamente correcto y que todo es comunitario y que toda la comunidad es ideal y es una identidad fija y a la cual me tengo que aproximar, pero no es así, y tampoco nos cuestionamos la posición desde la cual nosotros nos estamos acercando y la noción que estamos teniendo cuando nos acercamos a una comunidad en específico. Creo que otra de las, de las perspectivas que también puede ser riesgosa es la voluntarista, ¿no? Desde la comunidad entendida desde un espacio, pero también con estas como ganas completas de ayudar, pero frente a personas que no quieren ser o que no han pedido esa ayuda, ¿no? Entonces, realmente, de alguna manera, ahí también encontramos estas contradicciones desde las cuales uno parte desde una posición y, se enfrenta a las necesidades reales y también los deseos reales de una comunidad. La cosmopolita, que sería, la de redes sociales en la cual estamos insertas ahorita, y, la de resistencia, ¿no? Que creo que en México y en América Latina son, comunidades que se conforman justo en el marco de una conciencia política y de luchas territoriales, y que no podemos dejar de lado en un país donde hay luchas por el territorio entre el Estado, el narcotráfico, intereses, de compañías mineras, agroindustria, etcétera. No podemos no excluir que de alguna manera también en México se ha construido una comunidad, o muchas de las comunidades se han ido transformando en comunidades de resistencia, ¿no? Porque hay luchas de territorio, porque la comunidad está inserta en un territorio, y lo mismo sucede hasta en los espacios urbanos. O sea, los espacios urbanos que aparentemente no hay conflicto, creo que en la pandemia lo hemos visto, ¿no? La cantidad de personas que han entrado en situación de calle, la resistencia que ha tenido el comercio informal para poderse colocar y poder tener un trabajo, la segregación que sufrieron las trabajadoras sexuales durante la pandemia con el cierre de los hoteles, vemos que eran también, sus lugares de vivienda. Entonces vemos que también, dentro del ámbito de la ciudad, claro, desde una posición de clase no nos damos cuenta, pero cuando de pronto volteamos y vemos las contradicciones que están en ese territorio, vemos cómo se van articulando también comunidades de resistencia, que por ejemplo en el caso del proyecto en el laboratorio, pues bueno, encontramos comunidades que resistieron en su momento a la gentrificación, pero que desafortunadamente no lo lograron, ¿no? A lo menos en el segundo proceso de gentrificación de la Alameda Central y en el último proceso, ¿no? Que sería el proceso reciente, los años recientes, porque ha habido a lo menos, o identificamos 3 procesos de gentrificación y de expulsión territorial en la zona. Otra de las... ahí está. No, configuraciones de la noción de comunidad que están también muy presentes, es pensarla no solamente desde la identidad, también desde una perspectiva nostálgica, ¿no? Como de algo perdido, y de la misma forma la naturaleza perdida. Ni la naturaleza está perdida, ni la comunidad está perdida. O sea, hay comunidades, formamos distintos tipos de comunidades que no necesariamente están constituidas por vínculos identitarios, sino a veces por vínculos de meros intereses. Ok. Y bueno, creo que esta perspectiva de de la comunidad como nostálgica, pues puede ser también como de pronto, dañina justo para este tipo de trabajos. Creo que, y para terminar, creo que me parece que es importante pensar o interesante la noción de Max Weber de la comunidad como una relación social en la que se inspira en el sentimiento subjetivo, afectivo o tradicional, o sea, puede ser cualquiera de los participantes en construir un todo en general. Y eso nos permite justo pensar la comunidad como la constitución de pequeños todos, pero también pequeños todos que se construyen a partir de la diferencia frente a los otros. O sea, la comunidad no es este todo romántico, nostálgico, sino que siempre se construye en términos de fronteras, de diferencias. Y hay en esas diferencias, en términos territoriales, hay violencias, hay oposición, pero también hay negociación, hay cambio, hay dominación, y hay distintos espacios
en los que justo nos tenemos que, creo que pensar y parar a pensar cómo, qué papel va a jugar, digamos, no solo el arte, sino también, digamos, el arte y las prácticas artísticas vinculadas con la agroecología en la configuración de lo social y en, digamos, el impacto que pueden tener en las comunidades y en un territorio y en los territorios en los cuales están inmersos. O sea, creo que, y con eso termino, la definición de la FAO de pronto queda corta. Me dice, bueno, la agroecología depende del acceso equitativo a la tierra y a los recursos naturales, y creo que todos estaríamos de acuerdo. Es clave para la justicia social, estaríamos de acuerdo, pero también para incentivar las inversiones que deben realizarse a largo plazo para proteger los suelos, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Bueno, esas inversiones, esa justicia social implica gente. Se implican, digamos, implican grupos, implican comunidades, muchas comunidades en resistencia que están jugándose en el territorio y que creo que, digamos, si vamos a establecer ese diálogo entre el arte y estas prácticas, es necesario poner esos temas sobre la mesa o cuestionárnoslos para poder, más allá de pensar en permacultura, en cualquier, digamos, tipo de prácticas agroecológicas, qué impacto real tienen, ¿no? Desde dónde se están construyendo, desde espacios privados, que se dicen comunitarios, qué impacto tienen con el territorio desde el cual están insertos, es un territorio urbano, es un territorio rural, quiénes lo rodean, ¿no? Entonces, creo que prácticamente para mí, ¿no? Desde la perspectiva de trabajar este tipo de prácticas que yo prefiero llamar participativas y colaborativas, es importante cuando sí hay, digamos, un contacto con una comunidad, eh, pensar estos problemas, porque son, digamos, cualquier tipo de, digamos, prácticas que jueguen con el espacio y cualquier, y, digamos, los recursos naturales están dentro del espacio, hay un territorio. Muchísimas gracias, Gema. Súper interesante esta fotografía, este cuadro que nos pintas sobre la comunidad como algo concreto, es decir, algo que está enraizado en un territorio, que es fundamental y que también es un principio de la comunalidad de esta teoría del pensador Mije Floriberto Díaz, y también la comunidad como una experiencia en flujo y como un espacio de negociación y fronteras, ¿no? Es muy buena esta problematización, este cuadro complejo que pintas. Bueno, ahora quisiera presentar sin mayor pausa a Primal, que serían los próximos participantes. Primal es un estudio transdisciplinario que trabaja en el desarrollo de proyectos y en la generación de espacios de acción y reflexión dentro de los campos del arte contemporáneo, la cultura visual, la ciencia lúdica, la arquitectura, el urbanismo y la investigación. Primal busca los nodos que conectan la naturaleza, el entorno, las lenguas, el alimento y las culturas. Para Primal, borrar los límites y las fronteras entre la práctica artística y el trabajo de otras disciplinas es esencial para la reflexión contemporánea. Fue fundado en 2006 por Paola Sánchez, Héctor Juárez y Óscar Juárez. En 2016 se integra Blanca Rodríguez y actualmente lo conforman diversos plexantes, agentes de la complejidad. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a Paola Sánchez y Héctor Juárez. Bienvenidos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. Gracias. Pues muy honrados de la invitación. Y bueno, ¿cuántos minutos tenemos de presentación para aquí ponernos? Les pediría 15 minutos, por favor. 15. Vamos a tratar de ser breves, ¿no? Gracias. Pues pues como ya bien Eugenio nos hizo favor de presentarnos, pues nosotros iniciamos como un estudio transdisciplinar porque pues la pulsión principal de pues, los fundadores y la gente que colabora y trabaja con nosotros ha sido pues alejarnos un poco del conocimiento académico. Evidentemente todos nosotros tenemos una formación académica, pero desde hace muchos años nosotros sentimos que esta formación académica estaba enfocada a hacer que engranáramos únicamente en una maquinaria
pues de explotación, ¿no? O sea, como para, o sea, estudiar como para encajar en un sistema en donde justamente funcionas para un fin, pero que ese conocimiento no necesariamente tiene que ver con una cuestión de lo que te va a servir para la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hemos tratado desde hace muchos años, como bien dijiste, borrar esas barreras disciplinarias que al final, pues en un sentido es lo que ha venido haciendo pues el sistema pues capitalista para poder pues explotar, ¿no? La única forma de poder como en un sistema de McDonald's de hacer hamburguesas es que cada quien haga una especialización y que pues sea desechable o fácilmente reemplazable, ¿no? Entonces, pues digamos que desde hace muchos años pues ese ha sido nuestro motivo y hemos hecho proyectos de diferentes índoles, ¿no? Y la idea del estudio ha sido pues justo abarcar el conocimiento de una manera integral, ¿no? Y pretender que esto, o sea, que siga siendo lo que nos hace ser humanos, ¿no? Entonces, inclusive, pues esta palabra de plexante, pues es un término que acuñamos porque pues lo que no queríamos, o sea, cada vez que pensábamos en qué, digamos que cuál era el perfil de las personas que conformaban los equipos de trabajo, pues siempre nos preguntábamos, bueno, pues sí, que artistas o arquitectos o tal vez financieros y entonces nos dimos cuenta que no existía un término para lo que nosotros estábamos buscando y por eso lo inventamos, ¿no? Y en realidad es acuñada esta palabra de la combinación de dos, que es complex y agents, ¿no? O complejidad y agente. Entonces, por eso es plexante, ¿no? Los agentes de la complejidad. Y pues con la idea justamente de que pues cada persona que conforma nuestros equipos de trabajo puede hacer pues prácticamente cualquier cosa o tiene ese interés de poder empujar sus conocimientos hacia otras áreas y que le permitan, perdón, y que le permitan ser pues más eficientes, ¿no? Entonces, pues con esta introducción, pues le paso la palabra a Paola y vamos a poner aquí una pequeña, pues no es una presentación, es más una serie de fotos. Vamos a ver aquí. ¿Cómo va a seguir el... Ajá. Bueno, y mientras Héctor les comparte la pantalla con una serie de fotografías, pues bueno, a partir del 2006 que surge Primal, todo el aprendizaje que hemos tenido de desarrollar diferentes proyectos y también pues, las experiencias con diferentes grupos de personas, teníamos la inquietud de que todos estos conocimientos que dejaban los proyectos, de qué manera los podíamos compartir. A la par de que pues, el espacio físico y natural de Primal nos ha brindado también muchísimo conocimiento y todo ello que vivíamos, pues para nosotros era importante no solo compartirlo, sino cómo podíamos potencializarlo. Así que, bueno, en el estudio desde el 2010 captamos agua de lluvia, integramos un espacio natural, ¿no? Con la intención de tener, pues en esos años un huerto, iniciar un huerto. Bueno, esa idea ahora ha crecido y la idea o el trabajo que hemos venido desarrollando es tener un jardín botánico dentro del estudio. Entonces, bueno, pues todo este conocimiento trabajamos, la idea que tuvimos fue hacer un programa cultural al que nombramos Share,
Y share porque, bueno, pues en estos tiempos donde share pues aparecen todas las redes sociales donde aparentemente compartes todo, pero dejamos en dudas si en realidad se comparte, tomamos de ahí pues ese concepto y nombramos al programa cultural Share, en el que, bueno, toda esta práctica de captar el agua de lluvia, todo lo que se desprende del aprendizaje del huerto, y lo que hacíamos con los equipos de trabajo era cómo poder organizar este programa público, pero no solo eso, o sea, no solo trabajar en un programa público, sino cómo ese conocimiento también poder socializarlo, escribir a través de él, y no únicamente Héctor y yo, Blanca ahora, sino en conjunto con los equipos de trabajo. Y entonces dividimos en 8, conformamos en 8 ejes que se entrecruzan entre ellos. Uno llamado 754 milímetros, que tiene que ver con la captación pluvial, matria, con las lenguas originarias, film, con el aprendizaje audiovisual, residencia. En el estudio acondicionamos un espacio para recibir pues diferentes disciplinas, para gente que tuviera algún proyecto y que quiera realizarlo en Primal. Smart Space sobre arte, educación y mediación, BPRW sobre presentación de portafolios, desarrollo profesional, Food is Free, que es todo lo que tiene que ver con el huerto, bueno, en sí la soberanía alimentaria, y acervo transdisciplinar, un acervo conformado no solo por libros que desde que fundamos Primal hemos ido adquiriendo, sino para nuestra sorpresa, pues empezamos a recibir donaciones de libros, publicaciones, y que empezamos a ampliar, no solo con libros, ¿no? Hablamos de que este acervo tenía semillas, pero las semillas no solo eran los libros, sino las semillas que cosechábamos del huerto, las botellas que utilizamos para compartir el agua de lluvia. Y cada uno de estos proyectos, de estos ejes, se entrelazan. Tenemos diferentes actividades programadas durante el año, actividades que son semanalmente, como el viernes de desayuno, en el que abrimos el estudio todos los viernes en la mañana. Ahora está en pausa, pero todos los viernes de 7 a 9 de la mañana abrimos el estudio para que vengan a cosechar y a cocinar con nosotros. Saber a qué sabe, que es un proyecto que tiene 3 años, en el que invitamos a un artista, y que junto con un representante de una comunidad que trabaja en preservar algún platillo, podamos indagar juntos desde la siembra hasta que nos sentamos a comer todos juntos ese platillo, podamos aprender a qué sabe. Y bueno, me llevaría mucho tiempo como ir desmenuzando cada una de las acciones, lo pueden ver en nuestra página, pero bueno, aquí todas estas fotografías que ven es un ejemplo de ello, de todas estas acciones que tenemos, y que junto con la gente, con quienes invitamos y en el espacio de Primal, pues crecen, y de ahí se potencializa o surgen nuevas inquietudes y conocimientos. Para cerrar, justamente queríamos, ahora con todos los que están presentes, los proyectos que surgen del programa cultural, este conocimiento, muchos son partes de proyectos, de piezas que estamos desarrollando, y ahora justamente en el Laboratorio Arte Alameda tenemos un proyecto de residencia que se llama Leer un Jardín, en el que invitamos a que compartan una fotografía por Instagram de una flor que esté a su cuidado. Ahorita si quieren más adelante, no sé si ahorita salga en la presentación, pero les compartimos ahí una imagen que preparamos donde vienen las instrucciones, y que bueno, esta invitación es porque justo así funciona Primal, ¿no? Desarrollando pues estrategias en conjunto, donde invitamos a la gente y formamos parte todos de ellas para investigar y para aprender juntos. Sí, y creo que también la idea de este programa, porque al final
digo, nos ha posibilitado justamente que el estudio se ha convertido en un laboratorio, ¿no? Es para nosotros el espacio físico de nuestro estudio. Pues en un inicio, bueno, cuando nació Primal, pues era este espacio para trabajar, ¿no? Como este estudio de artista o este estudio donde tener un espacio para trabajar. Pero conforme ha pasado el tiempo y cuando empezamos a hacer el programa cultural nos dimos cuenta del potencial que tenía el espacio para compartir y socializar todo este conocimiento que siempre estuvo tal vez dentro de nuestros planes, pero que entonces ahora, más que, digo, le seguimos llamando estudio, pero para nosotros ha sido un laboratorio porque nos ha permitido justamente experimentar pues todos nuestros intereses en él, ¿no? O sea, esta cuestión del agua de lluvia, pues sí, se convirtió en un proyecto artístico de instalación y de performático, pero al final de cuentas nace como un interés de esto y que se aplica en el espacio físico del estudio, ¿no? Entonces, para nosotros el estudio, y a lo mejor vinculando un poco con lo que hablaba Gema, el espacio físico del estudio nos ha permitido justamente generar una comunidad que no necesariamente tiene que ver con nuestro barrio, ¿no? Sino con una comunidad inclusive más amplia, ¿no? Y más bien tiene que ver con una comunidad de gente que está interesada en los mismos temas que nosotros o que esté interesada en cómo borrar esas barreras disciplinares, cómo encontrar nuevas formas de colaboración, cómo encontrar nuevas formas de estudiar, de compartir conocimiento, y pues de muchos intereses y de muchas cosas que hemos venido explorando a lo largo de estos años. Entonces, pues digamos que pues hay ahora mucho trabajo que hacer, evidentemente, y que hoy en día es más fácil poder platicar de estos proyectos y de esta forma de trabajo porque pues digamos, ya tenemos como estas fotografías, esta cuestión de lo tangible que la gente puede ver, ¿no? Pero hace, pues no sé, 15 años cuando empezábamos y armábamos equipos de trabajo en donde tal vez para hacer un proyecto de arquitectura invitábamos a un biólogo al equipo, era como muy complicado porque no nada más la persona con la que estábamos, para quien estábamos haciendo el proyecto, sino inclusive al interior de los equipos de trabajo, la pregunta es, ¿qué tiene que hacer un biólogo haciendo arquitectura o haciendo urbanismo? ¿O qué tiene que ver un músico con el agua de lluvia? ¿O qué tiene que ver pues un cineasta con la comida? Y muchas cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, la realidad de las cosas es que nosotros seguimos en pues en un proceso de constante aprendizaje y ahora creemos o pues tenemos un foco, sí, el foco sobre pues pues el aprendizaje no académico, ¿no? De cómo podemos llevar todos estos conocimientos que al final pues la academia ha ido extrayendo de los conocimientos ancestrales, cómo podemos devolvérselo o volver a tener esa pues frescura en términos de cómo aprendemos, ¿no? O sea, de cómo no perdemos esta humanidad en términos de ya tanta tecnología que tenemos a nuestro alrededor y cuáles son estas estrategias y acciones que nos van a permitir pues afrontar los retos que vienen pues para el futuro, ¿no? Y pues creo que digo, la presentación todavía sigue un poco más. No sé si quisieras
Pues, Disculpen, disculpen Héctor y Paola, tengo que interrumpirles porque ya llevamos 15 minutos, pero Ok, vamos a tener tiempo de continuar la conversación, así que si se quedó algo en el tintero, va a haber una oportunidad para profundizar en algún aspecto. Les agradezco mucho su intervención. Me quedo con muchas ganas de visitar ese laboratorio de poéticas colaborativas. Como bien dicen, pues es un espacio físico de creación de comunidad y me interesa mucho también esta idea suya de borrar barreras disciplinarias, que no deja de ser una paradoja, como ya lo apuntaba Gema, porque la creación de una comunidad es también la creación de unas barreras, ¿no? Entonces hay esta tensión muy interesante, pero sin duda es un trabajo interesantísimo y de muchos años, así que les agradezco muchísimo por compartirlo con nosotros. Y ahora le doy la palabra a Langen Corley y Alejandro Hernández Tapia. Los voy a presentar brevemente. Langen Corley es química farmacéutico-bióloga por la UNAM, maestra en ciencias por el Colegio de Posgraduados en Ciencias Agrícolas, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Chapingo, titular de los cursos Microbiología de Suelos y Ecología Microbiana, autora y coautora de diversos artículos y resúmenes en artículos científicos y memorias de congresos. Es subdirectora de investigación en el Departamento de Suelos de la Universidad Autónoma de Chapingo de 2018 a 2019 y es coordinadora del Centro de Investigación de Recursos Naturales y Medio Ambiente de 2011 a 2019. La acompaña Alejandro Hernández Tapia. Alejandro Hernández es ingeniero agrónomo, especialista en parasitología agrícola en 1982 y maestro en ciencias del desarrollo rural regional en la Dirección de Centros Regionales Universitarios, Universidad Autónoma de Chapingo, Chapingo, México. Profesor e investigador de tiempo completo en el Centro Regional Universitario de la Anáhuac de 1992 a 2014. Y desde entonces es profesor adscrito al Departamento de Agroecología. Bueno, pues Langen y Alejandro, les damos la bienvenida y cuentan con 15 minutos, por favor, para hacer su presentación. Adelante. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿sí se escucha? Sí, se Bueno, escucha. Se muy escucha. bien. Miren, la intención, bueno, nosotros hemos titulado nuestra presentación como La agroecología no es cosa fácil, hablando de hacia la construcción de una comunidad agroecológica. En primer lugar, quiero agradecer la invitación. Realmente para nosotros es un honor que reconozcan a la Universidad Autónoma Chapingo como una institución importante en la construcción de agroecólogos, bueno, en la formación de agroecólogos y agroecólogas. Avanza. Tenemos problema para que avance. A ver. Ok. Bien, cuando hemos hablado durante las sesiones anteriores, hemos estado platicando de lo que es la agroecología y hablar de una comunidad agroecológica. Se ha visto que normalmente se piensa en milpa, pero milpa es más que maíz, frijol y calabaza, más que las tres hermanas. En la misma puede haber otro tipo de verduras comestibles, como quilite, verdolaga, plantas medicinales, flores, chile, en diferentes proporciones, y sin olvidar el infaltable huitlacoche. Y también puede haber en las parcelas, alrededor de las parcelas va a estar delimitada por frutales, por magueyes, por nopales. ¿Y de qué depende? Pues depende principalmente de las necesidades de cada familia, de lo que, las costumbres de sus hábitos. Pero ¿habrá algo más? Sí, claro. Dentro de esos agroecosistemas tenemos servicios ambientales, el hábitat, la captura de carbono, la recuperación de mantos acuíferos, las bellezas escénicas, espacios de convivencia y el esparcimiento. Y vean esa zona, aquí lo que estamos viendo justamente es, no se puede ver es justamente que la zona no es tan bonita, los terrenos no son planitos y así está la realidad nacional. Hay muchas áreas de lomerío y lo que no hay es mucho suelo. Pero no nada más cuenta eso, ¿qué más cuenta? La participación de la gente no es nada más lo que uno quiera ofrecer, sino qué es lo que a la gente le interesa y qué es lo que ellos saben. Porque nosotros cada vez que vamos compartimos experiencias tanto con caballeros como con mujeres. ¿Y falta algo más? Claro, lo invisible, lo que no se ve,
Eso que se alcanza a ver ahí, dice uno, ¿pero qué es eso? La tierra, el suelo, efectivamente, ¿sí? Y podemos ver que dentro del suelo, aparentemente lo que está sobre arriba es las plantitas, pero hacia abajo pues, vemos todo el sistema radical donde se llevan a cabo un sinnúmero de reacciones y justamente tenemos aquí procesos que se están llevando a cabo. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De bichos? ¿De los microbios? Oigan, pero si los microbios son los que causan enfermedad, uno cuando habla de eso dice, hombre, el famoso de ahorita, ¿no? Aquí a la izquierda, perdón, Don COVID, ¿verdad? Y las bacterias, hombre, pues son las que nos causan enfermedades cuando vamos a los tacos, la diarrea. Oye, pero aquí no, pero pues, es al que le rugen las patitas el compañero cuando hemos salido de viaje de estudios. Pero, oye, pero las fotos de África, donde los niños todos panzones, pues sí, tienen lombrices. No, pero además, esos bichos horribles que se meten por la puerta de la casa, las cucarachas, las arañas, oigan, no han limpiado la casa, sáquenlos, fuchi, no los queremos. Pero en realidad, en el suelo habita una gran cantidad de organismos. ¿A quiénes tenemos? ¿Dónde está la? ¿A quiénes teníamos aquí? Bueno, pues tenemos desde los organismos muy grandes como el que pueden ver aquí, como este topo, que se está engullendo una lombriz, y justamente estos tienen una función muy importante en el suelo, pero también tenemos organismos más pequeñitos, como estos insectos, que son los colémbolos o estos ácaros, o tenemos además organismos pequeños como protozoarios, hongos, bacterias, y algunos se asocian con las raíces. Vean en esta parte la interacción que se da entre la raíz de la planta con las bacterias que fijan nitrógeno, pero no son las únicas. ¿Pero dónde viven esos organismos? Ah, pues están viviendo justamente sobre la superficie de algunas arenas, algunas arcillas, compartiendo espacios con materia orgánica, con humedad, y están sobre la superficie de esos materiales. Están justamente recubriendo, viviendo sobre la superficie de las partículas inertes. ¿Por qué son importantes? Tenemos que tomarlas en cuenta, porque justamente la fauna edáfica son los que cavan túneles y galerías que permiten que por ahí circule el aire y el agua. Entonces eso va a favorecer que haya infiltración y recambio de oxígeno. También por sus hábitos alimenticios, ellos pueden comer otros organismos, pero no nada más pueden comer insectos, pueden comer plantas, pueden comer microbios, algunos son parásitos lamentablemente, pero también sobre la superficie de su tracto digestivo, perdón, superficie de su piel y sobre el tracto digestivo, pues transfieren semillas y microorganismos y degradan materiales. Tenemos muelen, mezclan, digieren y transportan materiales en el perfil del suelo. Una función muy importante es la degradación de los materiales orgánicos. También son colonizadores primarios cuando, después de un disturbio, de un incendio, son capaces de asentarse sobre las rocas. Otra función muy importante es la fijación biológica del nitrógeno. Eso es importantísimo porque el nitrógeno es un elemento que es indispensable para la vida, para cualquier organismo. Y estos lo pueden hacer asociados, perdón, sin asociarse con organismos o asociados con plantas, y lo pueden hacer con o sin presencia de oxígeno y con y sin luz. Otras funciones es que son capaces de regular poblaciones de otros organismos. Por ejemplo, aquí tenemos estos que producen antibiótico y están inhibiendo el crecimiento de esta otra bacteria que está aquí, o este hongo que podemos ver aquí que forma estos anillos, y cuando pasa el nematodo, forma el anillo y ¡pum!, lo presiona y justamente el alimento, el nematodo se convierte en un alimento para el hongo. Otras funciones que se utilizan actualmente en control biológico, pues es justamente ese famosísimo que es Bacillus thuringiensis, que forma esta poderosa neurotoxina, que es ataca a los insectos, o estos hongos que están colonizando, están micoparasitando a otros insectos, o este otro que se come uno a otro. Más funciones, sí, muchísimas más funciones. Tenemos reacciones de transformación de nitrógeno, azufre, fierro, donde podemos ver que en algunos casos, por ejemplo, cuando se aplica el azufre a un suelo sódico, se aplica el azufre a una composta, se forman ácidos que mejoran el pH. O reducciones donde elementos como el nitrato, que es de la forma como la planta lo puede aprovechar, se van a formar óxidos de nitrógeno o nitrógeno gaseoso, o el CO2 se convierte en metano, y son suelos que no tienen un buen drenaje o están inundados. Y ojo, óxidos de nitrógeno y metano, estamos hablando de gases con efecto invernadero, y eso y todo el impacto que implica.
Otras funciones que no son menos importantes, bueno, forman ácidos, decimos, y eso van a interiorizar a rocas y minerales, y eso contribuye a formación de suelo. Forman polisacáridos que van a pegar, aglutinar arenas, arcillas y limos, y entonces eso va a favorecer la formación de agregados estables que nos van a dar estructura, porosidad e infiltración al suelo. Regulan, producen sustancias reguladoras del crecimiento vegetal, producen antibióticos para regular otras poblaciones. Algo importantísimo, también tienen una aplicación de la industria alimenticia. ¿Quién no ha probado un delicioso pan suavecito? En la farmacia, los antibióticos, en las fermentaciones, bueno, pues el pulque, el vino, el alcohol de untar o el biodiesel que se llama, todo es producto de organismos. La industria textil también tenemos. Algo muy importante que hay que resaltar es que los microorganismos acondicionan, mantienen e incrementan la fertilidad del suelo y por lo tanto nos aseguran la continuidad de la vida. Y podemos decir sin temor a equivocarnos que un desecho para un organismo es un recurso para otro y eso es lo que se ve en la agroecología. No se desperdicia, nada sobra, todo se aprovecha. Y recuerdo, perdón que me robe, hace tiempo en una de las charlas preguntaban que si había comunicación entre especies. Entonces, yo traje a colación esa fotografía, porque decían, ¿se puede comunicar? Sí, aquí hay un reconocimiento entre una bacteria y la raíz de una planta. Eso se da en Rhizobium. La bacteria emite una sustancia y la planta también, de tal manera que se atrae la bacteria hacia la planta y la planta emite el pelo radical hacia el organismo. De tal manera es una reacción de quimioatracción. Entonces, el pelo se curva, la bacteria avanza hacia la planta y entonces existen receptores químicos entre la bacteria y la raíz y el pelo radical, de tal manera que la bacteria puede penetrar, y aquí podemos ver el canal de infección, donde va entrando y se va dirigiendo, y de tal manera que después las bacterias se quedan recubiertas en una cubierta, y finalmente esto nos va a dar origen a los nódulos, que es donde se lleva a cabo la fijación biológica del nitrógeno, efectivamente. Pero vamos a regresar a una interacción muy importante, la micorriza. La micorriza es una interacción que se da entre hongos y plantas. Y uno podría pensar, pero los hongos son los que causan enfermedades en las plantas, son los que descomponen los alimentos, o los que están de moda con María Sabina. No, las micorrizas son una interacción entre las plantas y entre las raíces de las plantas y el hongo. El hongo va a establecer una interacción y va a formar esta malla entramada que tenemos aquí sobre la superficie. ¿Estamos en el tiempo? Sobre la superficie de las raíces, y entonces tenemos también otro tipo de interacción microscópicamente interna. ¿Y para qué sirven esas micorrizas? Para mejorar la capacidad de absorción de nutrientes, y tenemos dos tipos de micorrizas muy famosas, las externas, que son las ectomicorrizas, que se forman con este tipo de hongos, que son comestibles, y este tipo de vegetales, y tenemos las internas, que son la vesícula arbuscular o arbuscular actualmente, donde la planta recibe al beneficio, y justamente en esas estructuras que ven aquí, que se llaman arbúsculos, en esa parte donde se lleva a cabo el intercambio de nutrientes entre la planta y el hongo. Todo lo que el hongo capta lo va a beneficiar a la planta. Vean, eficiencia en cantidad de flores, precocidad, mayor volumen radical, vean el tamaño, el color, incluso el incremento en la cantidad de nutrientes está más cuando hay presencia de micorrizas, y cómo reduce la presencia de fitopatógenos, la incidencia de fitopatógenos. Pero bueno, vamos a platicar ahora de un proyecto que tenemos, lamentablemente ya me acabé el tiempo, de un proyecto que tenemos en Morelos con pitaya y copal, y específicamente nos vamos a centrar en el copal. Sí. Muy bien, esto es importante lo que vamos a platicar, porque finalmente es cómo es que vamos construyendo comunidad desde la perspectiva agroecológica. Una de las cosas que tenemos que ver es que en Sierra de Huautla, en el estado de Morelos, tenemos dos fases muy marcadas, la fase seca y la fase húmeda, ¿sí? Cuando tenemos agua de lluvia. Y uno de los recursos que se aprovechan es el copal. Se extrae copal, que ustedes seguramente lo deben de conocer, que es esto que se usa en la fiesta de muertos, en las danzas, ¿sí? Y tenemos diferentes calidades, diferentes formas, ¿sí? Y es un producto que regionalmente es muy importante porque se comercializa en las ferias regionales, pero además es un producto que la región tributa al resto del país. Y nosotros decimos, bueno, ¿cómo podemos crear una comunidad agroecológica? Si es que no partimos de los problemas de esta comunidad, si no partimos de los problemas de la gente. Nosotros trabajamos en una reserva de biosfera, pero la gente reconoce
que el principal problema que tiene es el deterioro que tienen estos recursos, que hay una sobreexplotación de los recursos naturales, que se está viendo en menor diversidad, en pérdida de fertilidad del suelo, se tiene menor lluvia, pero además esto nos lleva a deteriorar los recursos y nos lleva a menos ingresos y pobreza con la gente. Y entonces nosotros, si nosotros pensamos el copal es una cuestión importante para la obtención de recursos, piensen que en este momento un kilo de copal seguramente va a andar rodando los 800 o 900 pesos, ¿sí? Y esto implica un impacto muy fuerte en los árboles de copal. Si ustedes pueden observar, aquí tenemos una rama en la que está sacando copal, otra aquí, otra acá, otra acá, otra acá. Entonces, esto implica una sobreexplotación muy fuerte sobre el recurso. Y entonces empezamos a buscar cómo recuperar las poblaciones de copal. Y nos dimos cuenta de esta cosa, que los copales crecían en rocas, que crecían cerca de plantas, que siempre necesitaban una nodriza para poder crecer. Y nosotros, una de las primeras cosas que la gente decía es que no hay regeneración natural. Y encontramos que sí había regeneración natural y que requeríamos la presencia de rocas para que esto pudiese darse. Vean ustedes estas plantas están creciendo de manera natural y tienen por lo menos 5 años creciendo ahí. Esta otra seguramente es una planta que tiene aquí 2 nodrizas, la roca y el nopal, y es una planta que seguramente tendrá unos 8 años creciendo ahí. Y entonces empezamos a ver con la gente y empezamos a buscar esas plantas que ya les he mostrado y empezamos a ver cómo colectarlas. Empezamos incluso a cómo diseñar contenedores para poderlas llevar a viveros, cómo poderlas establecer en viveros, ¿sí? Y esto es una de las primeras colectas de planta que hicimos. Y después, cómo las reintroducimos en el espacio. Cómo le vamos reintroduciendo. Y cuando a la gente le preguntábamos, ¿dónde la vamos a poner? La respuesta era muy sencilla, donde haya un chingo de rocas, ¿sí? Porque esa es una de las cuestiones que a la gente empezó a ver. Esta es una planta que tiene 2 años de haber sido trasplantada, o 2 años de edad, perdón, 6 meses de haber sido trasplantada. Y entonces esto es lo que generábamos. Pero además empezamos a trabajar con la gente el asunto del manejo del recurso mediante podas de formación, ¿sí? Pero entonces aquí es cuando ligamos, partimos de un problema que tiene la gente, buscamos respuestas a ellos y también cómo vamos integrando otras visiones para poder resolver el problema. Bien, una cuestión que nos llamó mucho la atención es, ¿habrá interacciones benéficas microbianas aquí en esta parte? Porque tenemos aquí las plantulitas que están creciendo. Entonces, empezamos a analizar el sistema de la rizósfera y encontramos que sí, efectivamente, aquí están las micorrizas, aquí están los arbúsculos, aquí están las esporas donde se acumula el nutriente, donde posteriormente aquí se va a intercambiar con la planta. Entonces, ¿qué dijimos? Ah, pues vamos a hacer algo, vamos a seleccionar esporas y vamos a tratar de propagarlas y incrementar su número para aplicarlas como biofertilizantes. Entonces dijimos, bueno, biofertilizantes o bioinoculantes. Entonces aquí tenemos nuestras plantillas y vamos a aplicarlos aquí, donde podemos ver que el suelo es muy somero realmente. Pero esa es nuestra impresión, esa es nuestra necesidad. Pero realmente es lo que nosotros, es lo que la gente quiere. Necesitamos platicar con la gente, necesitamos decirle a la gente, escuchar a la gente cuáles son sus intereses y también escuchar qué cosas es lo que ellos saben y les interesa hacer. Disculpa, Langen y Sí. Alejandro, perdonen que los interrumpa. Les queda un minuto para concluir, para balancear un poco los tiempos. Ya, hemos terminado. Realmente queremos mostrarles lo que hemos trabajado con nuestros estudiantes. Algunas son tesis, algunas son publicaciones, ¿no? Todas son tesis. Hemos invitado a los alumnos, los hemos enamorado del proyecto y esa ha sido nuestra producción. Con eso concluimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Langen, Alejandro, por esta excelente presentación tan nutrida. Yo creo que ha generado un interés muy, muy grande y además a mí me genera un pensamiento particular
que es que si pensamos quizá en la comunidad agroecológica, es una comunidad que está formada por seres humanos y por seres no humanos, porque en su exposición ya nos han mostrado el acercamiento a una comunidad tal como solemos entenderla, es decir, una comunidad de personas que tienen algo en común, evidentemente, que comparten un territorio, pero que también comparten diferentes problemas, diferentes contextos, ¿no? Diferentes cuestiones. Entonces, yo quisiera preguntarle un poco a todos las y los ponentes sobre esta idea de comunidad, si es posible pensar en una comunidad de humanos y no humanos, o si para ello necesitamos otro concepto que sea mucho más amplio. Gema ya nos ponía sobre la mesa, ella puso una cita de Anthony Cohen, que es un autor que me interesa muchísimo, y Anthony Cohen entiende la comunidad desde una construcción simbólica, es decir, una comunidad es un espacio de negociación semántica donde se comparten símbolos, pero no necesariamente significados. Entonces, toda esta fricción posible a la hora de negociar los significados de los símbolos comunes es una idea posible de comunidad, pero quizá está demasiado centrada en lo humano. Por otro lado, tanto Gema como Primal pues nos hablaban del territorio. Primal ya en concreto pues nos habla de un laboratorio de poéticas colaborativas, o yo me atrevo a llamarlo así, pero es un espacio donde la comunidad se crea y se recrea, ¿no? Y bueno, ahora con la presentación de Langen y de Alejandro, y esta idea que les lanzo de comunidades de humanos y no humanos, quisiera preguntarles, y es una pregunta que dirijo a todas y todos, si la idea de comunidad es suficiente para pensar en esta interacción entre humanos y no humanos, o si creen que tengamos que imaginar otro concepto. Gemma, adelante, por favor. No, yo creo que tendríamos que pensar, o sea, creo que la noción de comunidad, por la carga semántica que tiene, queda muy corta. O sea, creo que justo, digamos, esa carga semántica ha hecho o sea, que la pensemos solamente en interacciones entre personas. Y si queremos extenderla, ¿no? Creo que quedaría muy corta y tendríamos que pensar nuevas formas digamos, de pensarnos entre nosotros, pero también con, digamos, digamos, con los ecosistemas en los cuales estamos envueltos. Entonces, creo que ahí sí queda muy corta la noción de comunidad, ¿no? Digo, o sea, creo que de pronto, si forzamos mucho los conceptos, nos quedan muy cortos, ¿no? Justo por la carga histórica que tienen y la carga semántica que tienen, ¿no? Que de alguna manera justo hasta queda de pronto corta en términos de los juegos de significación, como señalas, ¿no? La misma noción de comunidad. Entonces, sí creo que tendríamos que pensarlo digo, no, un neologismo, ¿no? Que de alguna manera permitiera incorporarnos una noción mucho más incluyente, ¿no? De cómo jugamos nosotros, digamos, un papel importante en el entorno y a su vez el entorno, digamos, con nosotros, en la manera en que nosotros también interactuamos, ¿no? Ujú. Claro, porque hay algunos conceptos que se han propuesto por ahí, ¿no? Está, por ejemplo, los ensamblajes de Manuel de Landa, también retomados por Latour en su teoría del actor red, pero a mí me gusta mucho la idea de plexantes que propone Primal, y no sé si pudieran abundar un poquito más. Quizá esta idea de plexantes pudiera ser como este otro concepto que estamos buscando. No sé si estoy en lo correcto o no. Bueno, tal vez es un concepto que nosotros ¿Quieres acuñamos levantar la para mano? poder entendernos a nosotros mismos, ¿no? Yo personalmente creo que más que buscar un término nuevo para pensar en la comunidad, lo que tendríamos que pensar es que justamente otra vez, ¿no? Yo lo planteaban en su presentación. Disculpa, Héctor, parece que está silenciado el audio.
Ahí. Ahí está. ¿Desde dónde me escucharon? Hace unos 10 segundos, por favor, Ok. perdona, ¿eh? Sí, no pasa nada. Entonces, yo creo que el problema ha sido que otra vez, o sea, la única forma de que puedes explotar algo es separarlo de ti. Entonces, por eso podemos pensar o sea, podemos nombrar que los animales son los otros para que nos los podamos comer, o las plantas son las otras para que nos las podamos comer, y la esclavitud y todo esto siempre ha sido separar, ¿no? Entonces, yo creo que el término comunidad no necesariamente está agotado. Lo que tenemos es que pensar otra forma de cómo nos relacionamos los unos con los otros, porque si comunidad va a significar hacer una comunidad que tenga ciertas características, evidentemente, pues eso va a separar otra vez, pero más bien es cómo integramos de nuevo, ¿no? Cómo nos damos cuenta de que en realidad nosotros formamos parte de esa naturaleza a la que hemos explotado todo el tiempo y a la que nadie le regresa nada, ¿no? Es como, es nada más extraer, y esos mismos, digamos, esas mismas estructuras funcionan a todo lo largo de nuestra acción como seres humanos, ¿no? Entonces, pues yo creo que justo tendríamos que entender e integrarnos otra vez, ¿no? A una sola cosa, ¿no? A un todo, ¿no? Y bueno, no sé, Paola, si quiera añadir algo. Totalmente. Gracias. Langen y Alejandro levantaron la mano. Adelante, por favor. Sí, yo creo que aquí lo que tendríamos que estar pensando es que cuando hablamos del término comunidad y la creación de comunidades, va a depender mucho de la forma en que lo estemos visualizando. Vamos a pensar, va a depender mucho de cómo nosotros intentamos relacionarnos. Cuando nosotros hablamos de que no podemos, desde la ciencia, no podemos trabajar si no trabajamos con el problema de alguien, entonces no estamos haciendo ciencia. Estamos haciendo ciencia para quién sabe quién, pero desde la perspectiva de la agroecología, desde la perspectiva de la complejidad, nos tiene que llevar a que podamos ubicar nuestro actuar dentro del espacio comunitario, si lo queremos ver con un grupo, si lo queremos ver con con gentes con ciertos problemas comunes o ciertos motivos comunes, y ya Gemma nos daba toda una explicación de cuáles podrían ser las concepciones de comunidad. Pero si lo vemos desde la perspectiva de la complejidad, desde la agroecología, tendríamos que pensar que esas comunidades están teniendo una manifestación en el paisaje. Cómo sus diferentes actividades repercuten en el paisaje y repercuten en la apropiación del territorio. Y entonces ahí estamos hablando de otros conceptos que son mucho más abarcadores, pero que finalmente tanto el territorio como el paisaje van a reflejar el asunto del trabajo comunitario. Y aquí una de las cuestiones que tendríamos que estar pensando en esta complejidad es cómo vamos desde la cuestión de la microbiología del suelo, cómo vamos a la producción de alimentos, cómo vamos a la producción o cómo vamos al asunto de la riqueza escénica o de la belleza escénica, la cuestión de los servicios. Todo eso está ligado. No podemos separarlo de ninguna manera, y eso es responsabilidad y consecuencia del actuar de comunidades. Para nosotros en la ciudad es comodísimo abrir la llave, abrir el grifo y tener agua, pero ¿cuántas cosas tuvieron que suceder para que esa agua llegara con nosotros? ¿Cuánta gente tuvo que conservar el bosque? ¿Cuánta gente tuvo que conservar los mantos, los manantiales? ¿Cuánta gente vive o deja de vivir por esa situación? Y entonces, cuando hablamos de esto, cómo las comunidades van impactando en el paisaje y cómo se van apropiando del territorio, tenemos conceptos que nos pueden ayudar a tener esta situación. Y es tan complejo el asunto que de repente desde el punto de vista científico nos cuesta mucho trabajo poderlo plasmar, pero el arte tiene esa posibilidad enorme
de poder plasmar, de poder partir de esta complejidad para poder en una imagen, en una obra de arte, en música, poder hablar de esta complejidad que estamos hablando y que de repente se nos escapa a la explicación disciplinar del asunto. Tenemos que trascender los conceptos en ese sentido. Muchas gracias, Alejandro. Langen, ¿tú querías decir alguna cosa? No, con esto es suficiente, gracias. Muchas gracias. Es interesante esto que planteas, Alejandro, de cómo el arte tiene como esta especie de llave para abrir este potencial de entendimiento común, de poner en relación una cosa con otra. Me hace pensar en las palabras de un filósofo inglés que últimamente ha estado como muy en boga, Timothy Morton, donde dice que el arte es una forma de pensamiento ecológico porque de por sí pone en relación diferentes materiales, prácticas, ideas, lenguajes, ¿no? Ya en la propia práctica del arte esto es algo que sucede y quizás es este pensamiento ecológico el que nos permita ver más allá, como tú dices, el hecho de que abrimos el grifo y tenemos agua o vamos al supermercado y compramos comida empaquetada, necesitamos ver más allá, necesitamos ver los hilos que unen eso que tenemos en las manos con tierras que quizá no están inmediatamente cercanas, con comunidades humanas y no humanas que no vemos, que no percibimos. Y yo quisiera lanzar otra pregunta, aprovechando que tengo el micrófono y que, bueno, que nadie más ha planteado más preguntas. Yo quisiera plantear la pregunta también a todas las y los ponentes. Si las comunidades, es decir, la comunidad de comunidades, porque creo que estamos quizá aproximándonos a esa idea, ¿no? Podemos hablar de comunidades de bacterias, de comunidades humanas, etcétera, etcétera. Si la comunidad de comunidades necesita un lenguaje común. ¿Ustedes qué opinan? ¿O cuál podría ser o si no lo necesita ese lenguaje común? No sé quién quiera. Primal, abrieron el micrófono. Ahí creo que, bueno, igual, voy a hablar desde mi punto de vista y no sé, Paola ahorita si puede complementar o quisiera decir otra cosa, pero yo creo que no. Yo creo que el tema es que siempre ha habido esta idea homogeneizadora de la modernidad o no sé si del humano, etcétera, etcétera, en donde todos queremos o que se entiende que vamos a poder entendernos mejor si hay o sea, si hay esta cosa que nos une a todos, ¿no? Y en realidad, bueno, no que nos une a todos, yo creo que sí hay algo que nos une, ¿no? Pero algo que nos puede unificar. Y la naturaleza demuestra que en realidad donde está la verdadera riqueza es en la diversidad, ¿no? Porque cada quien hace su tarea, su trabajo, y es complementario, y lo que creo más bien es que tenemos que aprender justamente a vivir con esa complejidad. O sea, tenemos que aprender a vivir con esa incertidumbre de no necesariamente tener que entender al otro completamente, ¿no? O sea, creo que donde justamente comienzan estas... la riqueza está en justamente las diferencias, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, creo que el lenguaje común no sería la solución, ¿no? Sí, complementando un poco lo que dice Héctor, con quien estoy de acuerdo, también en estos años, en lo poco que nos hemos podido acercar a todo el tema de los idiomas, de las lenguas originarias, justo me hace pensar mucho en ello, ¿no? O sea, viendo, pues, o situándonos en México, la gran variedad de idiomas y de hablantes, bueno, y de pocos hablantes que hay, justo es como un ejemplo de ello, cuando cada
cada lengua nombra de diferente manera a lo mejor algún quehacer, y cuando analizas cada uno es un universo completo de cómo referirse a ello. En ese sentido siento que ese es el ejemplo de esa riqueza, ¿no? Y que justamente deberíamos tener o seguir con esa apertura y esos ejemplos que, pues bueno, ya desde siglos se dan. Sí, no, y Langen y Alejandro lo pusieron muy claro en el proyecto que están haciendo. Nosotros desde nuestra ignorancia disciplinar, cuando empezamos con todas estas cuestiones de la naturaleza, pues teníamos esta idea romántica de hacer líneas de lechugas, líneas de zanahorias, o sea, sí, de Wallace y Gromit, de lo que te venden, de cómo debe de funcionar un huerto. Y conforme nos hemos dado cuenta es que como funciona mejor es justamente que está todo mezclado, ¿no? La diversidad implica que justamente haya un equilibrio, ¿no? El equilibrio está justo en que haya caos también, ¿no? Entonces creo que también en ese sentido hay mucho que desaprender, ¿no? De lo que nos han venido a decir, ¿no? Muchísimas gracias. Antes de darle la palabra a Gema, a Langen y a Alejandro, tenemos a dos participantes que quieren hacer un comentario justamente a raíz de esta pregunta. Entonces le damos primero la palabra a Marcos, después le damos la palabra a Ignacio, a Nato, y después quizá el derecho de réplica o la réplica, según la pregunta, evidentemente, pues sería de Gema o de Langen o Alejandro. Así, Marcos, pues adelante. Hola. Bueno, respecto a lo que se está comentando, yo pensaría que quizá no es una lengua la que necesitamos tener en común, sino quizá más bien códigos. Como comentan los compañeros y compañeras de Primal, justo en la diversidad, por ejemplo, de las lenguas indígenas, esto pasa, ¿no? O sea, siendo que hay una diversidad increíble de lenguas aquí en el país, o sea, tenemos 11 familias lingüísticas, más todas las lenguas dentro de ellas, hay conceptos muy similares. Eso me parece a mí que justo son códigos similares respecto a la relación con la tierra, los contextos, pero encarnados en lenguas diferentes, ¿no? Y en términos distintos. En ese sentido, me interesaba poner, por ejemplo, que en el náhuatl, en el de la Huasteca, el que hablo, justo hay elementos a los que se les atribuye este sentido de animados, no necesariamente vivos, sino animados, ¿no? Hay una palabra que se llama, la palabra tepetiani, por ejemplo, hace referencia a eso, ¿no? A un conjunto de, en este caso, cerros, que se les da una cualidad de ser animados, igual que Cuatitla se entiende como algo animado. Y bueno, por mi experiencia con compañeros y compañeras de otros pueblos originarios, veo que, por ejemplo, en el Mije hay palabras para describir al maíz que en náhuatl también se parecen, a pesar de que son dos familias completamente distanciadas. Lo que las hace comunes son las prácticas, ¿no? Y la relación para con la tierra y para con el entorno. Del mismo modo, en alguna ocasión pude platicar con una chica de Cherán, en Michoacán, y también veía que justo su relación con el bosque, ya relacionado un poco más con mi proyecto, tiene conceptos en purépecha muy relacionados a cómo también se entiende la concepción del bosque aquí en Milpa Alta, ¿no? Entonces yo pensaría que justo hay una serie de comunes, de códigos comunes que nos podrían ayudar a tener como justo una base común, pero que justo, o sea, la diversidad, también lo resalto, es algo que nos hace chidos, ¿no? Ahorita decía, creo que Gema, que justo esa diversidad es también, o sea, esas diferencias son las que nos hacen como, nos vuelven ricos en ese sentido, ¿no? Sin embargo, también a partir de esas diferencias que podemos construir y entablar diálogos como pues, bien chidos. Entonces yo creo que sí, son códigos, no quizá lenguas, pero y en la diversidad está como ahí esta cuestión. Gracias. Muchas gracias, Marco. Vamos a darle la palabra a Nato Pla, y después hacemos una réplica por parte de Gema, de Langen y Alejandro. Adelante, Nato. Sí, en realidad es una pregunta. Tiene que ver con lo mismo que estaba diciendo ahorita el compañero y un poco lo que estaban hablando. Me parece que
sin la idea de fijar palabras que limiten la diversidad, al contrario, quizá, no sé, es una pregunta, si no vale la pena, o no sé, lo que yo platicaba, por ejemplo, el martes, que era alrededor de la idea del Altépetl, que es una palabra así de origen antiguo, pero que habla de una visión donde se incluye a todos los seres, los animados, los no animados, el ser humano, las plantas, los animales, como todo un conjunto, ¿no? Como lo geográfico y lo ecológico. No sé si vale la pena o no revisar, seguir revisando desde las lenguas indígenas que tienen una tradición campesina tan profunda y tan vinculada a la tierra, palabras que puedan permitir, a mí me gustó mucho la de plexante, por ejemplo, y me parece que no limita, al contrario, abre cosas, ¿no? Entonces, cómo a lo mejor buscar también de los vocablos que ya están en muchas comunidades, en muchas lenguas, que nos permitan eso, lo que decía ahorita, ¿no? Rebasar la palabra de comunidad, o una comunidad que no, tal vez en la palabra comunidad, como se traduce al castellano, no incluya muchos seres, o no lo leemos y le escuchamos como una palabra que incluya muchos seres. Entonces, ¿cómo podríamos buscar justo vocablos y referentes, pues acá mismo, ¿no? En nuestras tierras, en nuestras relaciones tan profundas, históricas, con distintos ecosistemas, desde toda la diversidad lingüística que hay, con las diferentes relaciones que cada pueblo propone o ha logrado construir, pero que a la vez nos puedan servir incluso en el contexto hasta urbano, ¿no? No sé. En realidad es una pregunta muy abierta, pero bueno, espero haber sido claro. Gracias, Nato. Pues Gema o Langen o Alejandro, ¿quién quiere? Gema, adelante. Ya vi que levantaste la mano. No, yo estaría de acuerdo, bueno, estoy de acuerdo con lo que señalan Paola, Héctor y Marcos, y ahorita voy a lo de Ignacio. Yo creo que tendemos a pensar la diferencia de manera negativa, y creo que la diferencia, o sea, la diferencia justo nos permite que haya diversidad y de ahí se construye la riqueza. Creo que pensar en un lenguaje común es riesgoso porque por un lado puede ser altamente antropocentrista y por otro lado también puede justo borrar, ¿no? Las diferencias que de alguna manera permiten no solo la riqueza, sino también el reconocimiento del conflicto. Entonces, más que pensar un término en común, y ahí un poco irá lo que señalaba Ignacio, que creo que lo importante, más que buscar un término que nos permita como pensarnos, digamos, en colectividad con el entorno, creo que sería importante partir de un ethos que nos permita justo pensarnos desde la práctica, como señalaba Marcos, de otra forma, ¿no? O sea, necesitamos, creo que un nuevo ethos en el cual tampoco se excluye la diferencia del conflicto, y creo que la presentación de Langen y Alejandro nos mostraba que también hasta en los ecosistemas hay conflictos, y en nuestra relación también con ellos, ¿no? O sea, realmente estamos como en un proceso constante de negociación y de aprendizaje y de transformación mutua que no es ni armónico ni es homogeneizante, sino que está cargado de muchísima diferencia y de muchísimo también conflicto, ¿no? Conflicto en un sentido, digamos, desde político, pero también desde un conflicto en términos, digamos, de intencionalidades, si es que podemos hablar de una intencionalidad en el mundo natural, ¿no? En el que tenemos que estar negociando constantemente. Entonces, no tanto apuntaría como a un término, sino a un ethos de nuestras prácticas que de alguna manera transformen, y creo que eso sería lo fundamental y lo urgente, ¿no? Gracias, Gema. Langen y Alejandro, ¿quieren intervenir? Sí, aquí incluso desde la perspectiva de la agroecología y de la ecología, hablamos de diversidad, y diversidad que tiene que ser funcional para que realmente haya impacto en los procesos que a nosotros nos interesan. Yo creo que no necesitamos tener un lenguaje común, sino lo que tenemos que entender son los procesos que permiten la vida y los procesos que permiten en un momento dado la relación entre hombre y naturaleza, que no necesariamente está, de ninguna manera está desligado. Y hay lenguajes que efectivamente para mí son
como códigos, como lo establecía Marcos, en el que finalmente nos identificamos todos. Recuerdo alguna vez que estuve en el rincón de la Sierra Zapoteca, en el que estaban ensayando música, y allá los que conocen esa parte con los mijes y con los zapotecas, dicen que los mijes y los zapotecas primero aprenden a soplar y después aprenden a mamar, porque son músicos extraordinarios. Y entonces estaban ensayando una orquesta juvenil y estábamos gente de diferentes partes y había unas compañeras francesas que estaban hipnotizadas con la música y con el paisaje. Y lograron una comunicación tal que prácticamente las muchachas lloraron por la emoción que tenían y no sabían uno del otro, pero lograron esa comunicación. Por eso yo digo que el arte es parte de esta situación. Ahí mismo, en la parte norte de Oaxaca, cuando hablan de la comunidad, hablan de 3 elementos básicos: la música, la danza y la fiesta. Si no hay esos 3 elementos, no hay vida, no hay comunidad, no hay esto que los cohesiona y los hace ver como uno solo, ¿sí? Uno solo culturalmente hablando. Pero ellos reconocen sus diversidades y ellos reconocen cuáles son estas posibilidades que le da la riqueza en cuanto a la diversidad. Entonces yo creo que no necesitaríamos tener lenguajes comunes, aunque existen códigos que sí nos permiten tener estas situaciones, pero que son los puentes que se tienden para poder comunicarnos, para poder enriquecer nuestra vida, ¿sí? Tanto desde el punto de vista cultural como del punto de vista de relación con el medio natural. Yo quisiera abordar, a lo mejor yo estoy un poco confundida, pero a mí me llama la atención el comentario que hace Rodrigo González cuando dice, cuando se alcanza el nivel de comunicación perfecta, se termina el diálogo. La pregunta es, más bien, mi duda ¿es una pregunta o es una aseveración lo que está haciendo? Porque yo lo que pienso a nivel de como especialista en microbiología de suelos, es que nunca va a haber nunca va a haber un diálogo perfecto, porque siempre va a haber deficiencias. De hecho, en el suelo lo que tenemos son espacios pequeños donde hay muchos nutrientes, pero hay espacios mucho más grandes donde no hay nutrientes. Y efectivamente lo que hay es una verdadera competencia por nutrientes, o por espacio, o por humedad, entre los organismos. Y mucho de lo que yo les platicaba de cómo es que se lleva a cabo el mecanismo de reconocimiento que les hablaba de comunicación, es justamente la interacción entre planta y microorganismo se da porque hay deficiencias. O sea, la planta sabe que le falta comida y entonces por eso se asocia con el hongo. Porque si tenemos un suelo bien nutrido, por ejemplo, donde se le aplican fertilizantes inorgánicos, se le pone ese tipo de cosas, no va a haber micorrizas, no va a haber fijadores de nitrógeno. ¿Por qué? Porque la naturaleza sigue la ley del mínimo esfuerzo. No, de veras, no encuentran nódulos en las leguminosas que están sobrefertilizados, están bien fertilizadas, no van a encontrar nódulos. ¿Por qué? Porque la planta no requiere, en este caso no requiere del nutriente, o sea, lo recibe, es como un bebé, ¿sí? No sé si lo han visto, las mamás lo decían. Para que un bebé, cuando un bebé recién nace, si no aprende prefiere un biberón porque nada más abre la boca y escurre la leche, y cuando la mamá tiene que amamantar, tiene que succionar para poder que baje la leche y se la pueda tomar. Entonces, la comunicación se da justamente cuando hay una deficiencia, cuando se requiere que se lleve a cabo la simbiosis, entonces de esa manera se establece, si no, no se va a llevar a cabo. Entonces, lo mismo ocurre con nosotros. En una comunidad agroecológica, la gente, ¿qué siembra? Lo que le dice fulanito, lo que le dice perenganito, eso tiene mejor precio, siembra, lo cambiamos, o ya creció la familia, hay que sembrar más maíz, y entonces empieza a reducir otro tipo de materiales, o reduce la cantidad de maíz, y siembra lo que le deja más dinero, pero el problema sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque que se está ahora sí que se está agotando es el recurso suelo. Entonces quitamos la materia orgánica, aplicamos nutrientes, entonces, ¿qué va a pasar con ese suelo? Que no vamos a tener dónde cultivar. Y entonces, ¿dónde queda? Eso yo creo que ahí es donde tiene que ser a través del arte, donde se puede sensibilizar a la gente para que se retome el camino.
Gracias. Muchas gracias, Langen y Alejandro. Esto último que comentas, Langen, me parece muy sugerente de cómo estas asociaciones que dan origen a la comunidad parten de la necesidad del otro, de la otra, ¿no? Y de cómo, pues, revelan cómo nos necesitamos, de cómo somos interdependientes, ¿no? Y esto es una idea, creo que es muy poderosa para también agregarla a esta lista de ideas en torno a la comunidad. Me gusta también lo que propone Alejandro, estas ideas fundamentales de comunidad que existen en Oaxaca, la música, la danza y la fiesta. Sería maravilloso que pudiéramos festejar con música, danza y fiesta al final de este seminario. Desgraciadamente no será posible por causas de la pandemia, pero bueno, encontraremos la manera de hacer comunidad a pesar de estar conectados a través de estas redes. Llegamos al final de la primera parte del seminario. Como saben, la primera parte pues es este debate, este intercambio de ideas, pero a partir de ahora cerramos la transmisión por YouTube y continuamos